Hola a todos. Vamos a ver hoy tres conceptos fundamentales que son la rentabilidad económica y financiera y el concepto de apalancamiento. Además, vamos a ver el primer concepto, que es la rentabilidad económica. La rentabilidad económica viene dada por la razón, es decir, por la relación entre el beneficio antes de intereses e impuestos, el BAIT, o lo que veníamos también comentando o diciendo, lo que es el beneficio bruto o el beneficio de explotación por cada unidad de activo. Entonces, nosotros calculamos ese activo, el activo que tenemos en la empresa, qué beneficio de explotación, es decir, antes de quitarle los intereses, de quitarle los impuestos, y con ese beneficio pues podemos saber lo que es la rentabilidad de la marcha económica de la empresa. La definición vendría a ser, es el beneficio, la rentabilidad económica es el beneficio bruto de la empresa antes de descontar los intereses e impuestos que obtenemos por cada 100 euros de capital invertido en la empresa. Vamos a verlo de manera gráfica. Si consideramos lo que es el balance de situación, ya sabemos que el balance de situación de manera esquemática podemos construirlo en una serie de bloques, donde tenemos por un lado lo que es el bloque de activo, por otro lado el bloque de neto más pasivo, y a estos bloques lo vamos a poner en relación con lo que es el balance de gestión, la cuenta de resultados de la empresa, que, como vemos, esto también nos sirve para revisar los conceptos, vienen a ser los ingresos y gastos de explotación. Eso vendría a ser lo que es el resultado de explotación, el resultado bruto de la empresa. Los ingresos financieros y los gastos financieros vendrían a ser el resultado financiero de la empresa. Y a todo ello, después a este resultado que sumamos el resultado de explotación y el resultado financiero, a este resultado después le quitamos los impuestos, que normalmente vienen a ser en torno a un 25% de impuesto de sociedades, y obtenemos lo que es el beneficio de la empresa o beneficio neto resultado del ejercicio. Muy bien. Si tenemos estos dos balances, el balance de situación de la empresa y el balance de gestión de la empresa, podemos hallar lo que es la rentabilidad económica de nuestra empresa. Ya vemos la fórmula, repetimos aquí la fórmula, y el beneficio antes de intereses e impuestos estará en el numerador y la cantidad, toda la cantidad de activo estará en el denominador. Bien, este es el concepto de rentabilidad económica. Pasamos ahora al concepto de rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera de la empresa viene a ser la relación que existe entre el beneficio neto y el neto de la empresa o capitales propios de la empresa, ¿no? Fondos propios de la empresa. Entonces, es, según la definición que tenemos en el montaje, en la pantalla, es el beneficio neto después de descontar los intereses e impuestos que obtenemos por cada 100 euros de recursos propios de la empresa 100 euros por cada 100 euros de netos que tenemos en la empresa, esa relación. Igual que hacíamos anteriormente, de manera gráfica, la rentabilidad financiera viene a ser pues ese beneficio neto que tenemos ahí, y ahora lo relacionamos, ese beneficio neto, con los recursos propios que tenemos. Por lo tanto, obtenemos ahí otra relación, es decir, por cada unidad de capital que hemos invertido en la empresa, cuál es el beneficio que estamos obteniendo. Eso viene a ser lo que es la rentabilidad financiera. Y por último, ahora vamos a pasar a comentar lo que es el concepto de apalancamiento, o sin darle demasiada vuelta, porque ahí en vuestro libro pues aparece muy pormenorizado la relación entre el apalancamiento y rotación en la empresa. Nosotros vamos a ceñirnos un poco a lo fundamental. Y en ese ceñirse a lo fundamental es
podríamos decir que hay un apalancamiento. Apalancamiento viene a significar endeudamiento de la empresa, es decir, el efecto de apalancamiento puede ser positivo o negativo, es decir, la deuda en la empresa funciona de manera positiva o funciona de manera negativa. La deuda de la empresa va a funcionar de manera positiva cuando la rentabilidad económica es mayor al coste de la financiación ajena, es decir, hay un apalancamiento positivo si aumentamos la deuda cuando la rentabilidad económica es mayor que el coste de financiación ajena. Si aumentamos la deuda, si aumentamos la financiación ajena, sucede que nuestra rentabilidad del capital, la rentabilidad de nuestros recursos propios, va a aumentar. Por el contrario, existe un apalancamiento negativo cuando la rentabilidad de la empresa, la rentabilidad económica de la empresa, está por debajo del coste de financiación ajena. En este caso, el efecto apalancamiento funciona en el sentido negativo, es decir, si aumentamos la deuda, la financiación ajena, que es la deuda, sucede que la rentabilidad financiera disminuye. Eso lo vamos a ver dentro de un momento en un ejemplo que os he preparado con una hoja de Excel. No sé si lo observáis correctamente, pero en el ejemplo que estamos podemos observar en este caso que es una empresa que tiene un activo que, por ejemplo, de 3 millones de euros. Ese activo está compuesto por un 75% de neto de recursos propios y un pasivo. El pasivo vendrá a ser el resto, es decir, si el 75% es el neto, el pasivo es el 25% restante, es decir, 750.000. En este caso hemos puesto como ejemplo que el coste de financiación ajena vienen a ser un 10%, es decir, la deuda, los intereses que tenemos que pagar por las deudas que contraemos vienen a ser un 10%. Y pagamos por impuestos en la empresa un 25%. De esta manera, nuestro resultado de explotación viene a ser, hemos indicado que son 350.000 euros en ese ejercicio económico. Eso significa además que tenemos una deuda porque tenemos un pasivo 750.000 euros y ese pasivo, por este pasivo estamos pagando un 10%, entonces tenemos un resultado financiero, pagamos unos intereses de 75.000 euros todos los años. Esto nos lleva a un resultado antes de impuestos, que son 275.000 euros, y descontando lo que son los impuestos, el 25% de impuestos, nos quedamos entonces con un beneficio neto de 206.250. Muy bien. La rentabilidad económica de esta empresa vendría a ser 11,67% y la rentabilidad financiera 9,17%. Bien. Hay un efecto de apalancamiento positivo, tal como lo tenemos aquí, porque la rentabilidad económica de la empresa, 11,67, está por encima del coste de financiación ajena. Vamos a ver, en este caso, con este efecto de apalancamiento positivo, vamos a ver qué es lo que pasa si aumentamos el pasivo de la empresa, la proporción entre neto y pasivo. Vemos que aquí, en este circulito que vemos aquí, he calculado, aparece la rentabilidad financiera de la empresa. Estos bloques representan el activo, el neto más el pasivo, y este señor que está aquí con el martillo es, digamos, el riesgo que tiene la empresa, el riesgo de quiebra que tiene la empresa. Este riesgo va a ir variando, eso ya hemos visto que está reflejado en un ratio que es la distancia de la quiebra, el ratio de garantía. Pues puesto de manera inversa el ratio de garantía, podríamos decir al contrario, la proximidad o lo próximos que estamos a la quiebra si aumentamos el riesgo. Entonces vamos a ver que en este efecto de apalancamiento se va a producir un hecho. Según aumentamos la financiación ajena, la proporción de financiación ajena, vamos a tener más rentabilidad de nuestros capitales propios, pero
Por otro lado, vamos a estar más cerca o vamos a aumentar nuestro riesgo, vamos a estar más cerca de una posible quiebra. Vamos a observarlo si aumentamos este pasivo, en vez de que sea 25%, aumentamos el pasivo a un 50%. En un 50% vemos que la rentabilidad de nuestra empresa ha aumentado un 10%. Hemos aumentado la rentabilidad, pero también hemos aumentado el riesgo. ¿Qué pasa si aumentamos nuestro pasivo hasta un 80% del capital, de lo que es el activo? Entonces vemos que el riesgo ha aumentado bastante, ¿no? La distancia de la quiebra ha disminuido por ese ratio de garantía que trabajamos anteriormente. Ha aumentado la rentabilidad, sí, pero ha aumentado el riesgo. ¿Qué pasa si lo llevamos al 95%? Hombre, ya la rentabilidad es muchísimo mayor del capital que tenemos en la empresa, pero el riesgo está a punto de dar el mazazo y romper lo que es la empresa, ¿no? Llegar a la situación de quiebra. No lo vamos a llevar a la situación de quiebra, bueno, sí, llevamos al 100%, nos hemos cargado todo lo que son los capitales propios y entonces, bueno, ya no hay rentabilidad financiera porque no hay capitales propios, ¿no? Pero bueno, todo es deuda, ¿no? En este caso estamos en una situación de quiebra. Volvemos a nuestra situación inicial, al 10%. El 10%, claro, la rentabilidad financiera de la empresa ha disminuido bastante. Fijaros que con un 10% vemos también otra cuestión que me parece interesante. La rentabilidad de los capitales propios en la empresa es un 8,89%. Mientras que fuera de la empresa el coste de la financiación ajena es un 10%, es decir, que hasta un empresario se plantearía ciertamente con esa rentabilidad financiera, es decir, con esos capitales propios puestos en la empresa, si merece la pena en esta situación mantener la empresa. Realmente sería interesante endeudarse un poco para que la rentabilidad financiera, vamos a ponerlo en esta situación, sobrepase el coste de la financiación ajena. A un 70% de endeudamiento ya tenemos la rentabilidad financiera por encima de lo que es el coste de la financiación ajena. Bueno, si en este caso, en el ejemplo que estamos trabajando, tenemos un coste de financiación ajena de un 10% y una rentabilidad económica del 11,67%, pues vemos que nos interesa endeudarnos hasta cierto punto, aunque también aumenta nuestro riesgo endeudarnos, porque de esta manera obtenemos una mayor rentabilidad de nuestro capital. Pero si este coste de la financiación ajena es mayor que la rentabilidad económica, vamos a poner, por ejemplo, si aquí en la rentabilidad económica tenemos un 11,67, en el coste de la financiación ajena ponemos un 12%, ya tenemos un apalancamiento negativo, de tal manera que nuestra rentabilidad financiera es 8,72, lo que tenemos aquí, lo tenemos en la bolita, en esta bolita. Si aumentamos la financiación ajena, es decir, si aumentamos nuestro pasivo, por ejemplo, vamos a aumentar del 10% a un 30% de pasivo, ha disminuido lo que es la rentabilidad financiera. Era de un 10 teníamos 8,72, aumentamos a un 30% y ya disminuye la rentabilidad ajena, pero aumenta el riesgo a un 8,64 la rentabilidad financiera. Vamos a exagerarlo para verlo bien, vamos a aumentarlo a un 75%. La rentabilidad va a ir disminuyendo a un 8% y aumenta muchísimo el riesgo, lo exageramos más todavía y nos metemos en un 80 o un 90%. La rentabilidad financiera de nuestro capital ha disminuido hasta un 6,50%, mientras que el riesgo ha aumentado.
Por lo tanto, aquí vemos cómo es ese efecto apalancamiento negativo. A mayor apalancamiento, lo que vamos a obtener es una rentabilidad inferior de los capitales propios que tenemos en la empresa. Pues bueno, esto es un poco lo que teníamos que ver ahora en este vídeo. Lo que hemos visto viene a concretarse en lo que es el concepto de rentabilidad económica, rentabilidad financiera, dos ratios importantes y que seguro que alguno de estos ratios os van a caer en ejercicios de selectividad, y el concepto de apalancamiento, que espero que con este gráfico os lo hayáis podido asimilar de la manera más conveniente. Muy bien, me despido de vosotros por hoy y sed felices y estudiad mucho. Adiós.